Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde tan literaria. Me voy a presentar lo primero un poquito para que me pongáis cara y un poquito de historia, porque mi nombre es Verónica y ahora diréis, ¿esta chica de dónde viene? Soy trabajadora social, mi vida es el trabajo social, mi vida son las personas y yo trabajo con ellas a diario. Pero llegó un momento de mi vida que la criminología llamó a mi puerta. Llamó sigilosamente, pero yo le abrí. Y comenzó a fascinarme como nunca el hacer perfiles criminales. Decidí dejarme arrastrar un poco por ello, me especialicé, seguí, aunque sigo trabajando con personas. Pero es cierto que la tierra siempre tira. Y tira demasiado. Yo lo llamo nuestro Elche querido y probablemente de ahí venga un poco la esencia del trabajo que llevo haciendo en los últimos años. Porque es cierto que esta idea comenzó en pandemia. La pandemia nos dejó a todos un poco cambiados. Un poco, bastante. La pandemia lo cambió todo. Nos quitó mucho, nos arrebató, nos dejó sin nada. Pero yo decidí revertir aquella situación y destinarme a las letras por primera vez. Porque el primer libro que escribí no lo hice sola, no. Lo hice en compañía de una persona a la que le tengo muchísimo aprecio, porque además, más que amigo, es prácticamente mi hermano. Él es Santi García. Santi García me acompaña en todo, él es arqueólogo, vive en Cartagena. Pero él decidió acompañarme en este proyecto por primera vez, sabía que yo no iba a hacerlo sola y me dio la mano. De hecho, hicimos una apuesta, que la cerramos como buen español, en una barra de un bar, que me dijo además a que no hay de escribir un libro juntos. Y yo dije, ¿qué? Ahí estoy yo, que sí que los hay. Ese fue el principio, ese fue Elche, misterio, leyenda y tradición. Ese fue el principio de esas rutas misteriosas que estáis cansados de ver en anuncios por Facebook, que os salen, que os invaden por todas partes. Chicos, soy yo, ya me he descubierto, yo soy la guía de Elche Oculto. Y soy la guía del Elche Oculto en estos años. Prácticamente es un proyecto que sacamos adelante en pandemia y que fue bastante difícil. Porque, como os decía, la pandemia nos quitó muchas cosas, la posibilidad de hacer grupos decentes. Pero luego lo fuimos solucionando. Luego siguió Los misterios del Baix Vinalopó. Ahí ya me lancé yo sola recuperando misterios y leyendas de la comarca. Pero es que recientemente ha visto la luz este pequeñín, que ya no es tan pequeñito. De hecho, llevaba trabajando en él muchísimo tiempo, más del que os imagináis, pero no me lanzaba yo a hacerlo realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si lo sabéis, pero tenemos un cementerio, el de Nuestra Señora de la Asunción, cementerio viejo, que es como lo conocemos de manera coloquial, que forma parte de la ruta europea y que en realidad muy poquitos camposantos españoles forman parte de esa ruta europea. Mi idea era la de poner en valor ese detalle que era tan importante. Este cementerio se suma a una red que ya existe, a un conjunto de libros, que además es de mi compañero Santi, y yo le dije, quiero lanzarme en mi Elche querido, porque lo necesito. Y claro, yo diría, voy a presentar el libro, pero no, vamos a coloquiar, que a mí me gusta más hablar. De hecho, cuando me dan un micro hablo sola y hablo por los codos. Entonces, evidentemente, quiero haceros un inciso primero, porque en realidad sabéis que un entierro no es solo eso. No es un entierro, es prácticamente una forma de ver la vida. Forma parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, forma parte de nuestra economía. Nos dan información a nivel sociológico que no os lo podéis imaginar. ¿Cuántas veces no habéis escuchado supersticiones del tipo de con los pies por delante? ¿Verdad que sí? Hemos crecido con eso, pero ¿sabéis de dónde viene? En realidad viene porque si el difunto, cuando se le saca con los pies al revés, se supone que vería todo lo que deja atrás, por lo que pueda arrepentirse y quedarse en este mundo. De ahí que los pies vayan por delante y nunca por detrás. De hecho, si vais a una sala, en un tanatorio cualquiera, os daréis cuenta de que los pies siempre apuntan a la puerta. Detalle, que parece sin importancia, pero existe. Al igual que era de mala suerte encontrarse con un entierro. Y era de muy mal augurio. Y también hemos crecido con esa idea. De hecho, había que quitarse el sombrero cuando te encontrabas con un entierro de frente.
Era como una señal de respeto y de evitar que tú seas el siguiente. Con todo eso hemos crecido. Hemos crecido con las plañideras, con ese oficio de mujeres, porque los hombres no pueden ejercerlo. No tienen la capacidad, la emoción suficiente como para llorar por dinero. Daos cuenta qué sesgado estaba todo. Nuestro cementerio, el cementerio de Nuestra Señora de la Asunción, en realidad nace con motivo de la Real Cédula que promulga Carlos III en el siglo XVIII. Estaba prohibido ya, de sobremanera, al menos de manera verbal, el enterrar en iglesias. Era un problema de salubridad, un problema de salud pública. Se generaban epidemias por todas partes. Pero en Elche nos tuvieron que dar el susto de la epidemia de 1811, de la fiebre amarilla. Tuvo que llegar para darnos cuenta que no teníamos un cementerio ventilado. No teníamos muchos proyectos en mente, muchas ideas, pero ninguna sobre sólido. 11.000 víctimas de 20.000 habitantes. ¿Qué tal si hacemos una resta y nos damos cuenta de la envergadura de aquello que ocurrió? Ahí es donde se motiva por primera vez la construcción de nuestro camposanto. Ya era hora de que tuviéramos la oportunidad. Eso sí, en grandes fosas, sin demasiadas pretensiones. Ese fue el inicio. 4 patios, además, denominados como las parroquias más importantes de nuestra ciudad en aquel momento. San Juan, Santa María. ¿Os dais cuenta que os van resonando esos nombres? Sin embargo, claro, era un cementerio cristiano, ¿verdad? Cristiano puro. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué ocurría con todas aquellas personas que no profesaban la fe cristiana? Y aquellos suicidas. ¿Qué pasaría con los suicidas? Aquellos que deciden arrebatarse la vida por decisión propia. Eso tampoco es de ser un buen cristiano. Y así sucesivamente. Surgen en España los llamados corralillos, que mal suena. Aquí teníamos uno. Se llamaba el patio de los condenados. Así tal cual. O como decía mi abuela, el patio de los colgados. Y es que razón a la mujer no le faltaba, porque allí también iban los que se colgaban. En realidad me lo decía por eso, y yo en aquel momento no tenía el suficiente conocimiento como para entenderlo. Pues ese patio de los condenados existió. Y ahí van a parar todos esos suicidas, ateos, ideología contraria a la imperante, una especie de espacio para todos aquellos que no comulgaban con el catolicismo del momento. De hecho, ahora no se ve, pero sí quedan restos del muro, del grueso muro que separaba el cementerio cristiano del que no lo era. ¿Y sabéis por qué? Porque por tradición, así no se perdían las almas en el camino de búsqueda del infierno, porque claro, no iban a ir al cielo, no habían sido lo suficientemente buenos cristianos. Así crecimos con todas esas ideas. De hecho, no sé si os habéis llegado a plantear el por qué motivo el cementerio está ubicado donde está. Porque todo tiene sentido. De hecho, el primero de los proyectos que se establece, el cual no se llega a realizar en tiempo y forma, se dice que va a instalarse en el Bancal de la Olivera del Llano de San José, Bancal de la Olivera. Es donde está ubicado, ¿vale? Así se llamaba. En un principio, los médicos del ayuntamiento dicen que ese terreno no era bueno. Y no era para nada el instalarlo ahí, alternativa. Pero al final, con la epidemia, los dimes y los diretes, acaba el cementerio instalado en la primera de las opciones, en el Bancal de la Olivera. La olivera, ¿verdad? Ese árbol sagrado. Ese árbol que la Biblia está llenética de referencias al árbol sagrado. La paloma que aparece en Noé, que porta una rama de olivo. Antigua Roma, los emperadores ungidos en aceite de oliva. Fijaos en los detalles. El olivo es un árbol sagrado. Ha estado presente en más referencias de las que os imagináis. De ahí que el cementerio al final estuviese bien ubicado a nivel simbólico en ese espacio.
Más cosas que quiero que sepáis. A ver, me gustaría que también conocierais un poquito más del desarrollo, porque no fue todo, al principio eran fosas, evidentemente, pero luego el desarrollo fue posterior. Posteriormente fueron creciendo los panteones. Panteones de grandes ilustres, a los que podéis visitar en el presente, sin temor alguno. De hecho, yo recomendaría encarecidamente que le echarais una visita a todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, a la entrada izquierda, el gran Pere Ibarra, el que le da nombre a la biblioteca. Es mucho más que eso. Pere Ibarra hizo por Elche muchísimo más de lo que le podamos pagar en 7 de nuestras vidas, porque ese hombre llegó a empeñar su propio dinero para volver a comprar los papeles históricos que el ayuntamiento tiró, que vendió a peso de papel, ¿no?, para pagar unas obras. Y él apostó su propia economía para recuperar apenas una parte. Curioso, ¿verdad? Hizo por Elche más de lo que nunca haremos nosotros. Y creo que no le pasa. Otro de los grandes, el capitán Lagier. Su calle está no demasiado lejos de aquí, pero claro, ¿quién fue el capitán Lagier? Ramón Eulogio Bonaventura, 3 nombres. Lagier Pomares Calpena Sánchez, 4 apellidos. Otro grande. Porque Ramón Lagier nos sorprendió con una vida llena de infortunios. A Ramón Lagier la vida le trató mal, muy mal. Le arrebató a sus seres queridos y él pensó en quitarse de en medio. Pero hay algo que le salvó. Le salvó el espiritismo de Allan Kardec. Un día iba caminando por Marsella, quería quitarse de en medio, no sabía cómo hacerlo y llegó a sus manos un ejemplar de un libro prohibido en España en aquel momento. Gracias a ese libro aprendió que todo en la vida pasa por algo y que debemos tomar conciencia de nuestras propias acciones y no pagar con los demás de manera negativa o errónea lo que nos ha ocurrido porque los demás no tienen la culpa. Que somos causa-efecto y que no debemos errar en ese caso. Ramón lo aprendió tarde, pero lo aprendió. Y tanto lo aprendió que llegó a organizar reuniones espíritas en su propia casa, en la partida de Valverde. Un grande, otro de los grandes, para que veáis lo que tenemos. Además de nuestro camposanto está plagado de simbología, incluso masónica, pero debemos tener buen ojo para poder buscarla, porque hay muchos afiliados a logias que no tuvieron buena suerte y fortuna porque les fue aplicada la ley de represión, y en sus panteones se refleja esa simbología que nos recuerda a ese pasado que para ellos era verdaderamente importante, el progreso, lejos del fanatismo. Eso era lo que promulgaban. Nuestro cementerio está lleno de grandes, muy grandes. Y considero a veces que tenemos un poco olvidado el espacio. Lo tenemos muy olvidado, solo vamos de vez en cuando es un 1 de noviembre, pero yo ahí como que presiono para que recordéis, reconozcáis y vayáis a visitar a los vuestros y a otros, porque todos somos importantes, ¿no? Los célebres y los no tan célebres, como digo siempre. Todos tenemos un valor y debemos encarecidamente hacerlo referencia. Quiero terminar recordándoos que este pequeñín es el que yo tengo aquí, tengo algunos otros de los antiguos, pero es verdad que lo he hecho con mucho cariño, muchísimo. De hecho, este libro se va a presentar oficialmente, si todo va bien, el día 1 de marzo en la Biblioteca Pere Ibarra. Me acompañará Santi, no puede ser de otra manera, si es mi brother para todo. Él me debe acompañar porque siempre hemos hecho estas actividades juntos. Sería, vamos, un completo error no tenerle conmigo. Y espero sinceramente que vengáis y que me hagáis partícipes también de vuestras dudas, de vuestras inquietudes. De hecho, podéis hacerlo ahora, porque yo siempre digo, esto más que charlas coloquio, si tenéis alguna duda, lo que queráis. Yo voy a estar allí, voy a moverme por todas partes, lo que queráis, soy vuestra. Y sabéis que a partir de abril más o menos volveré a las calles cuando el clima lo permita. Seguiremos con las rutas misteriosas, a ver si me sale un proyecto que tengo en mente. Otros muchos que haremos este año con la Asociación Cultural Invescreen, que es la que yo presido, es la asociación en la que hablamos de cultura del misterio, sin más pretensión. Todos esos sucesos inexplicables a los que no les hemos dado importancia en nuestra vida, pues ahí estoy yo, para darle la importancia que verdaderamente se merecen
y para haceros partícipes a todos y todas de esta actividad que, bueno, a mí me mueve la vida. Así que, gracias y sobre todo estaré por aquí dando una vueltecita.